Bienvenidos colombianos a El Porqué Noticias, el espacio donde encuentras el hecho noticioso, las causas y sus consecuencias. El día de hoy no vamos a hablar de ese gran escándalo nacional que es Papá Pitufo y sus vínculos con la derecha colombiana, o la de los Oyugui y la Casa Char. El día de hoy te quiero hablar acerca de la crisis de las basuras que está sucediendo en Bogotá. Y sí, esto está pasando de agache por los medios de comunicación, porque es evidente que ellos están tapando, ellos están ocultando la realidad de lo que está sucediendo en Bogotá y la desastrosa alcaldía de este señor Galán. Muchos dirán, ay, es que Galán no le está haciendo el honor a su padre. De hecho, la forma en que está gobernando hoy Carlos Fernando Galán es la forma en que hubiera gobernado Luis Carlos Galán. Recordemos que Luis Carlos Galán era defensor del neoliberalismo. Es la doctrina político-económica que se impone en Colombia en el 91, con esas jugaditas de César Gaviria para imponerlo en la Constitución del 91, y que llegó a su máximo esplendor en el nefasto gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que el prefijo neo significa nuevo. ¿Y cómo se llama el partido de Galán? Ajá, nuevo liberalismo. El modelo neoliberal de recolección de basuras fracasó, así como todo el modelo neoliberal en términos generales. Cuando hablamos de las crisis de las basuras, nuestra memoria nos lleva hasta el gobierno de Gustavo Petro como alcalde. ¿Y por qué lo recordamos? Simplemente porque los medios de comunicación estuvieron prácticamente 2 años hablando solamente de esa crisis. Un esfuerzo descomunal hablando de ello para lo que fueron menos de una semana de crisis. ¿Y qué ha pasado acá con el gobierno de Galán? Como para que digamos rimbombantemente que estamos en una crisis de basuras. Pues mira, desde agosto del año pasado, Bogotá está inmersa en una crisis de basuras sin precedentes. En el 2016 el problema fue la recolección de basuras. Y desde agosto del año pasado el problema es el mismo. Pero incluso es peor, porque Bogotá ya lleva más de 6 meses en esta crisis que no se soluciona y que se va radicalizando porque aparte de tener las montañas de basura que tenemos, también tenemos la presencia de ratas y toda clase de alimañas que acompañan esos lugares llenos de desperdicio. Mira, es que es tan preocupante este asunto que entre agosto y septiembre del año pasado habían encontrado 666 espacios caracterizados como puntos críticos en la recolección de basuras, y con el tiempo ha ascendido a más de 740 puntos. Es decir, la Alcaldía Mayor de Bogotá, teniendo conocimiento de estos hechos, no ha generado un plan de acción que sea eficiente y efectivo para hacer frente a esta situación. Por el contrario, se ha radicalizado con la llegada de Galán, presuntamente. Y este es el mismo ejemplo de lo que está pasando en seguridad. Una crisis de seguridad desbordada, porque Galán tiene maniatada a la fuerza pública y solamente le parece pertinente hacer uso de la fuerza pública para atacar a padres de familia que se manifiestan pacíficamente en colegios del sur de Bogotá. Mientras tanto, la prensa tradicional te presentará 1 o 2 articulitos donde se aborde este tema. En contraposición te va a presentar 10, 20, 50, 100, 200 artículos donde te van a decir las maravillas de haber votado por Galán, y en ninguno de esos artículos se va a mencionar ninguna de las crisis que estamos viviendo actualmente en Bogotá. Antecedentes de la crisis de las basuras. A principios de 2013 estaba gobernando en Bogotá un señor llamado Gustavo Petro. En ese momento se estaba dando paso a un nuevo modelo de recolección, disposición y tratamiento de las basuras en Bogotá. Los medios de comunicación no tardaron en darle su foco principal a esta noticia de la transición y cómo esto había generado una afección en la recolección de los desechos de los bogotanos. Una afección que se demoró 3 días según los medios de comunicación. ¿Y por qué no hubo recolección de las basuras? Bueno, la razón es muy sencilla, porque las empresas que tenían los contratos previamente se habían quedado con toda la maquinaria disponible para hacer esa tarea. La idea de los privados era que toda esa maquinaria les pertenecía, cínicos estos, ¿ah? Y el distrito afirmaba lo siguiente: llama la atención que no obstante el vencimiento de dichos contratos, el distrito aún no tiene la titularidad y disponibilidad de los bienes objeto de la cláusula de reversión que fueron amortizados vía tarifa. ¿Y esto qué quiere decir, colombianos? Simplemente que cuando el Estado, bien sea por alcaldías, gobernaciones o el gobierno nacional, hacen un contrato en el que los empresarios contratistas hacen uso de los recursos públicos para equiparse ellos mismos para prestar el servicio. Entonces este equipamiento al finalizar el contrato vuelve a manos del Estado. Esa es la cláusula de reversión. Un ejemplo de esto lo podemos ver también en las telecomunicaciones. Si bien con el proceso de privatización de las telecomunicaciones por parte de Álvaro Uribe Vélez, que dio origen a todas estas empresas de telefonía celular, cuando finalicen sus contratos, todas las antenas y todas las redes que existen en Colombia, que ellos hayan implementado en Colombia para prestar su servicio, volverá al Estado nuevamente.
Es por eso que nosotros vemos que los empresarios hacen una serie de jugaditas para no responder ante esta cláusula de reversión. Esto es a partir de la subcontratación de la maquinaria. Entonces, ellos no se hacen responsable de la compra de la maquinaria, sino que crean empresas paralelas que les arriendan a ellos la maquinaria que nosotros los colombianos estamos pagándoles. Y al final de cuentas es negocio doble. Se quedan ellos con la maquinaria y se quedan con el contrato. Es por eso que la ley 80 de 1993, que habla acerca de los contratos de concesión, trae implícita la cláusula de reversión. Es decir, que al finalizar deben ser devueltos al Estado como elementos adscritos a la concesión. Y no es como los medios de comunicación querían decir, que era que Petro estaba en contra de los empresarios en Colombia. Eso es socialismo y nos vamos a volver como Venezuela. Los medios de comunicación saben perfectamente que pueden manipular a la gente porque ellos se guardan información que saben que es relevante, y muchos recordamos que el modelo que estaba tratando de implementar Gustavo Petro en su alcaldía era un modelo público-privado, pero este, en vez de darle la primacía a los grandes empresarios, prefirió decirle al pueblo: venga, organícese, cree su propia empresa y con esa empresa ustedes vienen a trabajar con la alcaldía de Bogotá. ¿Y a quiénes fue que les dijo eso? Pues a los recicladores, a las personas que sí se relacionan día a día con todo el tema de las basuras y que conocen perfectamente ese tema, así sea de modo empírico, por la experiencia. Modelo que fue un éxito en su momento, no solo porque generaba mejores condiciones laborales para los recicladores de esa época, eso implicaba sacar a sus familias adelante con trabajo duro y honesto, como el que hace un verdadero colombiano, de los que realmente nos tenemos que levantar o nos hemos tenido que levantar a las 4 de la mañana para ir a trabajar y llegar bien tarde en la noche a nuestro hogar, teniendo la cabeza en alto por el deber cumplido y porque en nuestras funciones no hicimos daño a ninguna otra persona. Y eso era lo que estaban haciendo los recicladores, haciendo grande a Bogotá y a Colombia a través del trabajo honesto. Aparte del bienestar social que estaba generando Gustavo Petro con estas políticas, tenemos también el bienestar medioambiental que se estaba empezando a gestar a partir de ellas, pues estaba empezando a popularizarse la regla de las 3 R's, esto es, reciclar, reutilizar y reducir. Esto con el objetivo de producir cada vez menos basuras que afecten y atenten contra el medio ambiente en Colombia, y en este caso que permitiría un uso más responsable del relleno de Doña Juana. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Llegó un señor a destruir lo construido. Llegó un señor que, sabiendo la popularidad de Gustavo Petro, en su envidia y resentimiento buscó acabar con Bogotá y lo logró. Ejemplo de ello es que 2 de sus pupilos han gobernado después de él, Claudia López y Carlos Fernando Galán. A 2 meses de iniciado el gobierno de Peñalosa, Bogotá cae en una de sus peores crisis de toda la historia. No, señores, esa crisis de basuras no fue ni de 3 días, ni de una semana, ni de un mes, no, señores, duró más de 6 meses. Pero este caso en los medios de comunicación no pasó de ser una mera anécdota más o menos graciosa, así como la propuesta de Galán para solucionar la crisis del agua en Bogotá: bañarse en pareja. Graciosos. Para agosto de 2016, la situación seguía sin cambio alguno. Chapinero, Fontibón y Engativá fueron de los espacios más afectados por esa crisis de basuras y no se vio mucha efectividad de ese gobierno tan impopular. Quiero recordarles que ese era el lema del gobierno de Peñalosa: impopulares pero eficientes. La realidad nos ha demostrado una y mil veces que cuando gobierna la derecha pueden estar totalmente tranquilos porque su impopularidad la van a manejar los medios de comunicación y su eficiencia van a pasar plática a los medios de comunicación para hacer parecer que están haciendo cosas. Por ejemplo, en las grandes desgracias que durante el 2024 le sucedieron a Medellín, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reinó por su ausencia. Se la pasaba de viaje, en eventos, en fiestas, se lo veía y se lo ve tomando en cualquier lugar, menos en los lugares donde estaban pasando los desastres en Medellín. Ante las graves inundaciones de Medellín en el año 2024, Federico Gutiérrez, sin pena ni gloria, apareció 2 o 3 días después para citar una rueda de prensa y decir que Petro era el culpable de las inundaciones. Para no hacerles el cuento tan largo con el señor Peñalosa, hay que decir que en el año 2018 volvió a repetirse la misma situación de la crisis de las basuras. Esta crisis tuvo elementos muy particulares, pero en este caso lo que se estaba buscando era quitarle a los trabajadores recicladores el manejo de la empresa para dárselo nuevamente a empresas privadas, a las tradicionales empresas privadas, hecho que ocurrió ya en el 2018, momento en que comienza la crisis de las basuras. 3. Consecuencias del modelo peñalosista de las basuras.
El modelo licitado y contratado por el señor Peñalosa ha sido un rotundo fracaso, porque desde su inicio solamente ha traído crisis tras crisis. Los bogotanos se han visto cada vez más envueltos entre la basura, y esto ha tenido sus efectos sobre la salud pública, que se ha visto cada vez más afectada por el manejo y el tratamiento tanto del medio ambiente y en este caso de las basuras. La constante desatención de los gobiernos de Peñalosa y Claudia López condujeron al año 2023 a una grave crisis de las basuras. Una y otra vez el modelo neoliberal peñalosista en las diversas áreas en las que nosotros evidenciemos siempre ha traído el fracaso para Bogotá, desde el sistema de transporte, pasando por la educación hasta el caso de las basuras. Siempre ha sido un fracaso. Llegamos entonces a 2024, momento álgido donde nuevamente vuelve a aparecer la crisis de las basuras. Y los medios de comunicación no nos presentan esto como si fuera un evento de gravísima importancia, y parece que la solución a este problema no la tendremos muy cerca por el momento. Galán sabe que este modelo es un fracaso, que el modelo peñalosista no ha servido ni servirá para Bogotá. Por eso, desde una perspectiva neoliberal, Galán ha tratado de aplicar el modelo ganador, el modelo de la izquierda en Colombia, pero tratándolo de mantener dentro del marco neoliberal. No es simplemente coger la basura y botarla en el relleno de Doña Juana. En este caso retomará las ideas de Gustavo Petro de generar toda una economía a partir de la regla de las 3 R's de la que previamente habíamos hablado, entendiendo que Bogotá necesita políticas ecologistas, políticas que sean capaces de darle resultados a la población para generar mejores condiciones de vida. Pero tengamos en cuenta que esto es bajo un régimen neoliberal, y como ya lo ha demostrado constantemente Galán en el tratamiento de las diferentes emergencias que hemos tenido en Bogotá, seguramente lo que vaya a hacer es un desastre. No podemos esperar nada positivo de él. Si se despierta en la mañana, creo que es un logro para todos los bogotanos. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te habías dado cuenta que Bogotá se está llenando de basura? Si les gustó el contenido, suscríbanse, dejen un me gusta, el Porqué Noticias, para entender profundamente la realidad colombiana.